Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos acompañan a través de nuestros programas o de nuestras presentaciones, a las que yo he venido denominando por regla general espacios de reflexión o espacios de controversia, diseñadas con el propósito de tener unos momentos o unos minutos de reflexión, unos minutos para poder debatir con los amigos y con aquellas personas que tienen acceso a estas redes sociales sobre los grandes temas políticos o sociales del país cuando las circunstancias lo ameritan. Por regla general transmito estas imágenes a través de redes sociales, por mis cuentas de Facebook, por mis cuentas de YouTube o por mi cuenta de Instagram. Independientemente de este preámbulo, quisiera simplemente decirles a ustedes que quería hacer esta tarde unas reflexiones muy particulares sobre la propuesta que hiciera hace ya 15 días el presidente Gustavo Petro Urrego sobre la posibilidad de levantar o de condonar las penas impuestas a los miembros de la primera línea, en principio independientemente de que estuviesen condenados o de que estuviesen con medida de aseguramiento vigente de establecimiento carcelario. Posteriormente el presidente dijo que su propósito no era otro distinto que el de ofrecerles esa posibilidad a aquellas personas vinculadas a la organización o a lo que se llamó la primera línea, pero solamente a aquellos con respecto a los cuales no hubiese condena en firme por parte de los juzgados o por parte de los tribunales del país, de tal manera que eso implicaba la posibilidad en aquel momento de dejar en libertad a 200 personas más o menos que habían cometido graves delitos durante los disturbios del año 2021, a pesar de que contra ellos pesaban medidas de aseguramiento del establecimiento carcelario de acuerdo con lo que habían establecido jueces de control de garantías en su momento oportuno, ante los elementos de prueba que con toda certeza presentó en contra de cada una de las personas imputadas en las audiencias respectivas los fiscales, es decir, el fiscal general de la Nación o su correspondiente delegado. Pero independientemente de esa circunstancia, el hecho de que el presidente anunciara que esas personas iban a salir como consecuencia previa como consecuencia de que previamente él los nombraría o los designaría como gestores de paz o como voceros de paz, fue todavía más preocupante porque implicaba necesariamente la intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones que solamente puede adoptar la rama jurisdiccional del poder público. En esas condiciones, lo que el presidente Gustavo Petro proponía a la nación no era otra cosa distinta que una especie de golpe de Estado mediante el cual prácticamente se decapitaba, se le aplicaba la capitis diminutio al poder jurisdiccional para que el presidente, valiéndose de unas supuestas facultades que le otorgaba la ley 2272 del año 2022, pudiera designar como gestores de paz a estas personas y en consecuencia dejarlas en libertad. Afortunadamente para el país, tanto el poder jurisdiccional colombiano como muchísimas personas que acostumbran a opinar sobre los distintos temas que se van presentando en esta lucha política que es de manera permanente,
levantaron su voz de alarma y en este caso particular con justa razón para protestar ante lo que se consideraba una indebida injerencia del Poder Ejecutivo, en concreto del presidente Gustavo Petro y del gobierno que él preside, en asuntos que son de la exclusiva competencia de los jueces penales municipales con funciones de control de garantías, o en otras palabras, una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en asuntos relacionados o en asuntos de exclusiva competencia del Poder Jurisdiccional. Una medida de esa naturaleza hubiese implicado necesariamente el debilitamiento de la concepción democrática de la división tripartita de los poderes públicos y en concreto un debilitamiento del poder jurisdiccional, en este caso en detrimento de un fortalecimiento correlativo o correspondiente al poder ejecutivo, que habría salido en esas condiciones ante semejante precedente con capacidad o con competencias para establecer la libertad o la prisión de determinadas personas solamente con la designación de ellas como gestores o voceros de paz, de acuerdo con lo que el gobierno dijo, con el simple nombramiento de gestores de paz o de voceros de paz, a la luz de lo que supuestamente establece el artículo 5 de la Ley 2272 del año 2022, que a mí particularmente me parece ha sido interpretado de manera laxa, porque evidentemente el artículo correspondiente, si se lee minuciosamente, si se lee con detalle, de manera desprevenida, no solamente no otorga esas facultades al presidente de la República, sino que adicionalmente a eso, absolutamente todo el país presenció cómo el Congreso de la República no debatió siquiera, sino por el contrario archivó la propuesta inicial que contenía facultades especiales para el gobierno para que hiciera, facultado por la ley, algo que a mi juicio de todas maneras hubiese sido abiertamente inconstitucional. Muy a pesar de las advertencias que hiciera la sociedad civil, especialmente aquellos sectores que están vinculados al poder jurisdiccional y, digámoslo así, a la jurisdicción, más aquellas otras personas que están vinculadas al Congreso de la República desde la oposición al gobierno de Gustavo Petro, muy a pesar de esas circunstancias, el presidente de la República insistió en lo de sus facultades y expidió un decreto de carácter ordinario, es decir, un acto administrativo de carácter nacional, con el propósito de designar una comisión que denominó intersectorial, para que esta comisión sugiriera al Poder Ejecutivo, o mejor al Presidente de la República, los nombres de aquellas personas que hubiesen pertenecido a la primera línea y que por su condición de miembros de grupos ciudadanos o de grupos organizados de la sociedad civil tuvieran la posibilidad de ser designados como gestores o voceros de paz. Es decir, el presidente estaba dispuesto a intervenir en asuntos propios del poder jurisdiccional, aparentemente con el único propósito de otorgarles impunidad a una serie de personas a las que llamó jóvenes en términos generales, en principio sin establecer cuáles delitos habían cometido, porque bien se sabe, y eso lo advirtió la Fiscalía General de la Nación, que esos jóvenes o esas personas no estaban detenidas
en virtud de decisiones de los jueces de control de garantías, por el simple hecho de que hubiesen participado en la protesta social o en una protesta social, sino que estaban detenidos con medida de aseguramiento preventiva en su condición de imputados por la presunta comisión de delitos graves, no solo contra el orden constitucional, sino por la comisión de delitos debidamente tipificados en el Código Penal colombiano. Afortunadamente para el país, el presidente, independientemente de que lo reconozca o no lo reconozca, prácticamente dio marcha atrás en su propuesta y hasta el momento se ha limitado exclusivamente a sugerir 7 nombres de los 200 que inicialmente había propuesto para que a través de los mecanismos establecidos en la ley se solicite ante los jueces de control de garantías la correspondiente sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa contra ellos, especialmente porque estos últimos supuestamente no han cometido delitos graves que pudieran ser considerados por los jueces o por la sociedad de extremos que tuviesen que ver con homicidios, con torturas, con secuestros y en fin, delitos que de alguna manera están castigados severamente en el Código Penal colombiano. A estas alturas, cuando estamos prácticamente a 20 de diciembre del año 2022, nos parece claro que el gobierno colombiano, a menos que se le dé la oportunidad, ha cesado por lo menos ahora o por el momento en el empeño de brindarle la libertad a los 200 miembros de la primera línea para que supuestamente pasen la Nochebuena en sus casas con sus familias. El presidente intuyó con absoluta seguridad que de hacer o de cometer semejante arbitrariedad pudiera tener consecuencias graves para él y para su gobierno, también en materia penal, porque se habría colocado en abierto desafío del orden constitucional y en abierto desafío de ciertas normas del Código Penal, se habría colocado el mismo gobierno como el presunto autor de conductas punibles que por lo tanto merecerían ser en el futuro investigadas y juzgadas por los tribunales y por los órganos jurisdiccionales competentes para investigar y para juzgar a aquellas personas que, como el presidente de la República, tienen un fuero especial. Pero independientemente de esas circunstancias que hemos traído a colación hace apenas unos minutos, lo importante es que la sociedad civil, sin necesidad de haber recurrido a medidas de fuerza, ha logrado, hasta lo que nos alcanzamos a percatar, una especie de disuasión, de tal manera que el presidente, aunque de manera implícita, se ha comprometido a cumplir con los mandatos de la Constitución política en estas materias y en especial con el sagrado principio de la división tripartita de los poderes públicos, división que implica un componente esencial en cualquier democracia del mundo entero. Por lo pronto siento que independientemente de los bandazos y de las dubitaciones del gobierno en estas y en otras materias, los colombianos hemos salido avantes en esta, la que pudiera haber sido una de las pruebas más difíciles de la democracia colombiana, y por supuesto nos cabe la satisfacción inmensa
de que nos hemos expresado correctamente al interpretar la Constitución en el sentido de que el presidente bajo ningún pretexto puede inmiscuirse en competencias exclusivas del poder jurisdiccional. Sin nada más que decirles a ustedes, mis amigos, me despido hasta una próxima oportunidad en la que estaremos hablando seguramente acerca de algún tema de actualidad política o social para los intereses de los colombianos. Hasta pronto.